Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Por un lado se dice, Dios interviene, y por el otro lado se dice, tú mismo te salvarás. ¿Cuál es más cierto? ¿En qué deberíamos centrarnos? Probablemente esperar no sea una opción, ¿verdad? Nos acercamos rápidamente al día de las revelaciones, el día X, el día en el que la generación de víboras será quitada de la tierra y la edad de oro podrá comenzar. Sin embargo, se necesitan todos y cada uno de ustedes para desencadenar este evento. Cada persona contribuye, a través de su vibración, de su conciencia y del grado de su paz interior, a la resurrección de la nueva tierra. En este sentido, lo que más importa son ustedes, todos y cada uno de ustedes. Esto es cierto. Dios ve tus necesidades, Dios conoce tus límites, Dios sabe lo que tú mismo puedes lograr, y dónde deben estar las manos del cielo para ayudarte. Preocuparse por si Dios intervendrá y cuándo, es una pérdida de tiempo tan grande como permanecer inactivo y dejar el cambio a otros. Lo importante es que cada persona viva su misión única en su lugar, el lugar donde nació, o donde decidió vivir. Eso es todo lo que importa. No nacimos donde nacimos por casualidad. Yo, por ejemplo, tengo poca conexión con Asia. Quizás todavía no he encarnado en Asia, con tanta frecuencia. Sin embargo, Europa, América del Sur y África, me resultan muy familiares, especialmente aquí en Austria, siento que estoy en el lugar correcto toda mi vida. Pero, ¿qué pasa si alguien tiene que emigrar porque las circunstancias lo obligan? Alemania vive desde hace años una oleada de emigración por motivos bien conocidos. Mi pregunta es: ¿tenemos que quedarnos donde nacimos y trabajar por la libertad, la verdad y la paz, o está permitida la emigración desde una perspectiva espiritual? Desde una perspectiva espiritual, todo lo que sirve a la vida está permitido. Siéntete libre y desatado en ello. A veces, emigrar es la única opción para generar impacto desde otro lugar. Nadie abandona su patria voluntariamente y sin buenas razones, esto debe tenerse en cuenta. Hay razones y hay circunstancias legítimas que conducen a la emigración. Antes de nacer, cada persona determina sus padres, el lugar donde pone un pie en la tierra, el país, la cultura, el idioma y el entorno en el que quiere vivir una vida. A menudo, regresas a un entorno que te ha sido familiar durante muchas vidas. Eso también explica tu proximidad a Europa y a las partes del mundo que mencionaste. Muy a menudo, las personas se encarnan repetidamente en regiones conocidas, o donde terminaron su última encarnación. La vida se planifica prenatalmente, teniendo en cuenta las órdenes de sus familias espirituales. De esta forma, se pueden completar cosas que quedaron sin terminar. A veces, una entidad elige una encarnación intermedia, lo que significa que va a una parte desconocida de la Tierra para expandir sus propios horizontes. Sin embargo, cuando se acerca la gran vida, las almas siempre regresan a donde tienen ciertas tareas que cumplir. Hoy en día, muchas personas viven vidas maravillosas, lo que significa que están en su encarnación final en la Tierra. Muchas personas están en el proceso de completar sus misiones y, al mismo tiempo, provocar cambios en la Tierra. Los verdaderos maestros espirituales controlan el destino de la Tierra, y llevan a la humanidad al plano luminoso del ser. Escuché en alguna parte que ascender a 5D es solo un cambio de nivel en Matrix, como en un juego de computadora, pero aún no es una salida, y esto continúa hasta el nivel 12D.
No hay límites para la imaginación y la percepción de las personas. Es cierto, al ascender al nivel del ser de la quinta dimensión, estás haciendo estallar esta Matrix. La quinta dimensión del ser es verdaderamente un nivel diferente de conciencia, y esta ascensión está sobre ustedes ahora. ¿Por qué en realidad hay conflictos a niveles superiores? El arcángel Miguel incluso lleva un sable de luz. Mientras haya separación de Dios, de la fuente original de toda existencia, también existe la posibilidad de alejarse de Dios. Esto significa que cada entidad puede renunciar a Dios desde el principio y hasta el final y elegir su propio camino. Esto conduce a conflictos y discusiones, incluso en niveles más altos. Estas disputas se llevan a cabo con las herramientas necesarias. Mientras que en 3D, los conflictos bélicos son la norma y los tiempos de paz son la excepción, en 5D la interacción armoniosa de todos los seres vivos es la norma. Los actos de conflictos traídos del exterior son la excepción. Noto que hay mucho malestar y muchas preguntas entre la gente sobre estos temas. ¿Significa eso que a veces las cosas también se vuelven cautelosas con la 5D? Nada con paz, alegría. La quinta dimensión del ser significa crecimiento sin sufrimiento, conocimiento libre de dolor y conciencia a través de la abundancia y la alegría. Se han vivido los dramas terrenales, se ha experimentado el juego en los niveles vibratorios bajos. Ahora se trata de expandir tu conciencia y comenzar a crear la realidad de manera inmediata y con luz. La quinta dimensión del ser es el primer nivel de creación donde se crea sin demora. Son los guardianes de 5D, quienes aseguran que este proceso de aprendizaje, crecimiento y mayor conciencia, se produzca en paz. El sable de luz está omnipresente, mientras los ángeles caídos circulan en los planos superiores del ser. Esa es la forma en que está. A veces noto como todo aquí en la Tierra se vuelve cada vez más loco, antinatural y extraño. A menudo, Europa me parece un hospital psiquiátrico abierto. ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con esto? La solución para todo aquel que trabaja en público, o que está comprometido con la iluminación es el retraimiento, las pausas y la reflexión interior. Elige cuidadosamente tu apariencia en el mundo exterior. La autorreflexión conduce a la autodeterminación. Vive tu significado, entonces no te perderás para el mundo ni para ti mismo. ¿Quieres educar y despertar a la gente? Date la atención y el tiempo primero para hacer esto posible. No sobrecargues tu vida diaria con actividades. Pon el ser en el centro, no hacer nada cuando todos están ocupados, esa es la verdadera libertad, porque tú te salvas, pero el mundo lo salvan muchos. Gracias, con amor, yo soy el maestro Saint Germain. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Somos el Consejo de Luz de Andrómeda, y estamos muy emocionados por conectarnos con ustedes de esta manera. Están llegando a un punto en la evolución de su conciencia, en el que están empezando a darse cuenta de que, después de todo, no están tan separados. Ahora te gusta reconocer que no estás separado de aquellos como nosotros, que estamos en lo alto de las estrellas, y en planos de dimensiones superiores, y apreciamos que nos admiren a nosotros, a los pleyadianos, sirianos, arturianos y liranos. También queremos que consideren, que están muy conectados con la vida vegetal y animal en su mundo. Queremos que se sientan conectados con el suelo de su planeta, y que sepan que estamos infundiendo nuestra luz y nuestro amor en esos otros reinos. Los reinos vegetal, animal y mineral,
son muy receptivos a las energías de frecuencia superior, y nosotros ofrecemos esas energías todo el tiempo. Los alentamos a salir, y estar en comunión con la naturaleza, porque sabemos que está operando a una vibración más alta, que la mayoría de ustedes, que están la mayor parte del tiempo. Ahora bien, tienen la capacidad de llegar muy alto, en términos de su vibración, y de aquello con lo que pueden conectarse en lo no físico, porque tienen esas mentes complejas, que a veces tienden a complicar las cosas. Pero cuando lo simplificas todo, y te concentras en recibir de lo que te rodea por encima y dentro de ti, es cuando empiezas a vislumbrar lo que es ser uno con todo, estar en un estado de iluminación. Vamos a continuar usando el planeta en el que están viajando a través del espacio, como un medio para anclar nuestras corrientes de conciencia de mayor frecuencia, y las entregas que tenemos para todos ustedes en cuerpos físicos humanos. Sabemos que a veces es más fácil conectar con los reinos vegetal, animal y mineral, y eso se debe a que son muy sencillos. Es porque decidieron encarnar con mentes menos complejas, que pueden recibir también lo que se les ofrece a todos. También los invitamos a frenar, y descomplicar sus vidas lo mejor que puedan. Es cierto que para alguien que ha estado mirando una pantalla todo el día, estar afuera, conectarse con una flor, un árbol, o un ciervo puede parecer mucho menos excitante, y mucho menos interesante. Pero cuando estás conectado a tus cuerpos, y puedes sentir los cambios que ocurren dentro de ti, cuando te conectas con estos hermosos seres, sabrás que todo lo que necesitas está contenido en ese momento, en el que estás presente, y eres uno con otra conciencia, otro ser, otro aspecto de la fuente de energía, que está allí compartiendo su luz contigo. Y no queremos dejar de lado las rocas, el suelo y la arena, los cristales también entran en esa categoría del reino mineral. A ustedes les gusta rodearse de cristales, cuando están despiertos espiritualmente. Te das cuenta de que ellos también contienen mucha energía, y una conciencia superior. Podrán acceder a más, a medida que avancen, y encontrarán más paz, amor y armonía, dentro de ustedes mismos. Sabemos que eres capaz de mucho allí en la tierra, y continuaremos enviándote nuestra luz y nuestro amor directamente. Veremos más y más de ti, abriéndote a nosotros porque sabemos que te gusta conectarte con niveles superiores de conciencia, y seres extraterrestres. También queremos que reconozcan que están rodeados de seres allí en la tierra, que ya se han conectado con conciencias superiores, y seres extraterrestres, y que se benefician mucho de su presencia en sus vidas. Gracias, somos el Consejo de Luz de Andrómeda, y hemos disfrutado de servirles de esta manera. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.